general, la primera pregunta que se le hace a un médico en una entrevista es la razón por la cual se hizo médico. En mi caso, debo remontarme a la década de los 80, probablemente tendría yo unos 10 años. Mis padres tuvieron la certeza y el buen razonamiento de meterme en una actividad extra colegio y me ingresaron a la Brigada Juvenil e Infantil del Cuerpo de Bomberos del Estado Mérida, Coronel Vicente Campo Elías, cuyo lema honor, abnegación, lo tengo grabado en mi mente. Ese acercamiento a esta institución a esa edad me hizo estar en contacto con instituciones que trabajan en función de eh, los ciudadanos, que trabajan en función de ayudar al ser humano. Eso fue mi primer acercamiento probablemente a querer ayudar a la gente. A esa edad tuve la oportunidad de hacer mis primeras actividades de rescate con cuerdas. Fue mi primer rapel a los 10 años. A esa edad logré hacer mi primer paso de comando. A esa edad tuve la oportunidad de estar en mi primer combate de incendios. Y lo más importante de todo es que dentro del currículo, dentro del pénsul de ese curso que duró un año, tuve la oportunidad de acercarme a conocimientos de auxilio médico de emergencia y eso, digamos, eh, hizo en mí y sembró la semilla en mí de ayudar al prójimo, como les acabo de decir. Paralelamente, pasaron los años, en Mérida es una ciudad genial para hacer actividades de campo. eh, Paralelamente a estas actividades, comencé entonces a hacer excursionismo, comencé a hacer montañismo y ese tipo de actividades te acerca de alguna u otra forma más a la gente. A la edad de los 17 años pasé de nivel, salté de nivel y logré ingresar a una de las organizaciones élite de rescate y búsqueda en Venezuela, perteneciente a la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate, FEBESAR, como lo fue el Grupo de Rescate Domingo Peña. En el Grupo de Rescate Domingo Peña duré casi toda mi época universitaria. Allí, pues, es una organización sin fines de lucro cuya única misión es ayudar y aportar a la gente, ayudarla en situaciones de desastre, ayudarla en situaciones donde los demás no lo pueden ayudar. Y allí seguí insistiendo con este tipo de actividades extracurriculares. Allí me hice el itáctico con la Fuerza Aérea Venezolana. El itáctico es la persona que se encarga de rescatar y hacer rescates con helicóptero. Allí me hice paracaidista, allí me hice instructor de búsqueda y rescate, instructor de cartografía y orientación. Así que toda esta actividad fue complementada una vez que ingresé a la carrera de medicina. Evidentemente, todas estas actividades donde de alguna u otra manera tú pones en práctica y ayudas a las personas, hicieron en mí que decidiera estudiar medicina. La mayoría de la gente tiene a sus padres médicos, en mi caso ninguno de mis padres eran médicos, pero todas estas actividades hicieron y sembraron la semilla de eh, las ganas de ayudar al prójimo. Cuando decidí estudiar medicina, yo estudié medicina en la Universidad de los Andes, en Mérida. Allí, antes de ingresar a la carrera de medicina, en esa época no había cupo en medicina y yo tuve que estudiar 2 años de odontología, salir muy bien en odontología, ser un excelente estudiante para poder que me dieran el cambio a medicina. Y la verdad es que después de estar 2 años logré el cambio y cuando comencé medicina fui el hombre más feliz a pesar de que insistían que no dejara la odontología. Cuando comencé medicina, inicié desde cero toda la carrera y se me fue muy fácil. La verdad que disfruté muchísimo mi carrera de médico. La Universidad de los Andes en esa época cambió de pénsul de régimen semestral, que era el régimen a la cual yo ingresé, al régimen anual. Eso hizo que me dieran dos opciones. José Luis, o te quedas en el Hospital Universitario de los Andes, en Mérida, o tienes que irte a alguna de las extensiones de la universidad. Yo, en vista de no quería perder tiempo, quería sacar mi carrera en el tiempo pues, que
estaba planificado y decidí irme a la extensión de la Universidad de los Andes en Barinas. Yo creo que esa fue una de las mejores decisiones que hice en mi vida. El hospital universitario en Barinas me dio la oportunidad de practicar y poner en práctica absolutamente todo lo que había aprendido a lo largo de mi carrera preclínica. Allí tuve la oportunidad de practicar y con mis profesores excelentes hacer muchísimas cosas que derivaron en la idea de hacer y de formar mi carrera como especialista de la siguiente manera. Yo en mi cabeza, cuando estaba haciendo ya el quinto o sexto año de medicina, ya sabía qué quería hacer. Lo primero que quería hacer era ser médico intensivista. Yo miraba a los intensivistas como de otro nivel, como médicos especialistas que podían resolver absolutamente todo. Y luego quería ser cardiólogo. ¿Por qué cardiólogo? Recordemos que la primera causa de mortalidad en el mundo es el infarto, la patología isquémica. Y en el hospital llegaban muchísimos pacientes con infarto y para mí era súper fascinante ver esos pacientes que llegaban y la mayoría salían sumamente recuperados con la terapéutica que se le hacía. Entonces fui formando la idea de hacerme intensivista y luego hacerme cardiólogo y lo proyecté y comencé a trabajar en esa idea y así lo hice. Primero hice mi residencia de terapia intensiva 2 años y luego me vine a la ciudad de Caracas a hacer el posgrado de cardiología, que lo hice en el Hospital Domingo Luciani del Llanito. Fueron 3 años de posgrado intenso, fueron 3 años extremadamente exigentes, pero que la verdad valió la pena todo el conocimiento y todo el trabajo que pasé en el posgrado. Terminando el tercer año, ya tenía una idea de lo que podía hacer después de ser cardiólogo y la verdad que después de haber hecho terapia intensiva tenía en mí esa habilidad manual, habilidad de resolver rápidamente casos y comencé a sopesar qué subespecialidad de la cardiología podía ser compatible conmigo, cuál era la mejor opción y definitivamente, sin pensarlo dos veces, la cardiología intervencionista, la hemodinamia, fue la opción por la cual opté. Luego de eso, pues, ¿dónde voy a hacer hemodinamia? Tenía oportunidad de hacerla en el exterior, eh, sin embargo, opté por hacerla en el país y había un par de instituciones, dentro de ellas el Centro Médico de Caracas, una institución privada que a diferencia de las instituciones públicas era una institución que se mantenía y que estaba en el tope de la tecnología, donde sabía por referencia que se hacían procedimientos de avanzada, donde habían médicos especialistas de primer nivel y yo dije, ahí es el sitio donde quisiera hacer hemodinamia. Comencé a trabajar en los últimos meses de la carrera para lograr entrar al Centro Médico de Caracas. Sabía que había un examen para poder ingresar y tenía que tener muy buenas referencias de mis profesores, cosa que pues concursé, presenté, creo recordar que habían unos 4 o 5 participantes con las mismas ganas de hacer intervencionismo en el Centro Médico de Caracas. Le eché todas las ganas al examen y logré quedar de primero en el concurso. Recuerdo que mis profesores, el doctor Nisina Becasi, coordinador de la sala de hemodinamia, el doctor Tomás Sanabria, el doctor Leiret, el doctor Condado, siempre son de la idea de preguntar quién es la persona que viene al Centro Médico de Caracas. Y les preguntaron a mis profesores, el doctor Jesús Isea, quien era el director del posgrado, el doctor Noel Castro Blanchard, quien era el coordinador de coronario en esa época, y le preguntaron de mí y gracias a Dios yo fui el jefe de residentes en mi posgrado y pues me fue bastante bien gracias a ellos, por supuesto, y logré entrar al Centro Médico de Caracas en el año 2007, en diciembre de 2007. Yo terminé el posgrado de cardiología en ese mes e inmediatamente entonces salté al posgrado de hemodinamia del Centro Médico de Caracas. En el año 2007 ingreso al Centro Médico de Caracas y adivinen que no me equivoqué en lo absoluto con mi percepción. Creo que eh, ingresar al centro médico a hacer el fellow de hemodinamia por 2 años fue una de las cosas más buenas que me ha pasado en la vida, por muchas razones. En primer lugar, una vez que entré, la formación fue una formación de primer nivel. Yo recuerdo que a pesar de ser una institución privada,
el volumen de pacientes que en ese momento tuve la oportunidad de hacer y de acompañar con mis adjuntos fue extremadamente elevado. Recuerdo que en esos 2 años hicimos aproximadamente 3.000 pacientes y que eso está a la par de cualquier institución pública del país, con la ventaja que todos los procedimientos que se hacían eran procedimientos de avanzada, procedimientos de primer nivel. Otra de las cosas importantes del centro médico, antes de llegar a la actualidad, es que en ese momento, todavía por supuesto lo continúa, el nivel profesional, el nivel de ética del Centro Médico de Caracas, yo no lo he visto en absolutamente ningún otro sitio, a pesar de que he estado en varios sitios. Los profesionales que hacen vida en el Centro Médico de Caracas, especialmente en cardiología y en el Laboratorio de Cardiología Intervencionista, donde en este momento estamos, fueron o son personas con una formación de casa, con una formación profesional íntegra. Muchos de ellos tuvieron la oportunidad de formarse en muchas partes del mundo y cuando llegan a este centro, pues tienen diferentes visiones, todas excelentes visiones, y eso intentaron o intentan transmitirla a los que pasamos y hacemos vida en el Centro Médico de Caracas. En esa oportunidad tuve la oportunidad de formarme con el doctor José Antonio Condado, con el doctor Nicena Becasi, el doctor Lairete, el doctor Tomás Sanabria, el doctor Bruno Burger, muchísimas personas muy valiosas que hoy siguen estando aquí y que fueron personas, insisto, que de mucho valor y que forman parte de la historia reciente de la medicina en este país. Cuando yo termino la residencia de hemodinamia, esos 2 años, recuerdo que ya en diciembre estaba triste porque ya me iba, ya mi formación iba a terminar y me comencé a preguntar qué voy a hacer con mi vida. Voy a salir a un mercado laboral, no sé qué voy a hacer. Y recuerdo una mañana el doctor Tomás Sanabria, al cual respeto, admiro y quiero muchísimo, se me acerca y me dice: José Luis, estamos muy contentos con tu trabajo, creemos que lo has hecho muy bien y creemos que formes parte del el plantel de profesionales y de adjuntos del Centro Médico de Caracas. La verdad es que yo no sé qué sentí en ese momento, sentí muchísima alegría, sentí muchísimo honor que me dijeran, porque sé que entrar al Centro Médico de Caracas nunca ha sido fácil. Entrar al Centro Médico de Caracas no es solamente venir y tal vez comprar alguna acción, no, es tener la calidad humana, tener la calidad profesional, demostrar la calidad profesional, te van a supervisar, te van a revisar tus credenciales. Y cuando el doctor Sanabria me dijo, luego el doctor Nicini y el doctor Andrés, mis grandes partners, me dicen: José Luis, quiero que entres, pues yo feliz de la vida, eh, logré reunir todos los requisitos que el centro médico y la sociedad médica lo solicitaban y pues, ¿qué creen? Lograron aceptarme como médico de planta, como cardiólogo intervencionista, y ahí comenzó hace 15 años mi labor como cardiólogo intervencionista de este maravilloso centro. En estos 15 años han sido siempre de aprendizaje. Cuando yo ingreso al Centro Médico de Caracas, paralelamente el doctor José Antonio Condado, gran amigo al cual admiro, un médico de avanzada, un médico que ha hecho mucho por el país, era el director del laboratorio de cardiología intervencionista del Hospital Miguel Pérez Carreño. Y esto lo digo porque ahí comienza entonces mi historia en el Hospital Miguel Pérez Carreño. El doctor me plantea irme como hemodinamista. Él estaba en ese momento solo trabajando, haciendo casos interesantes y me dice: José Luis, quiero que tú te vayas al hospital. Y yo, feliz de la vida, le dije: ¿cómo no, doctor? Me voy al hospital. Creo que hacer medicina pública en este país es necesario. Creo que los que nos hemos formado en la medicina pública tenemos el deber de darnos con los pacientes en los hospitales públicos. Nosotros nos debemos a los pacientes. Y la otra cosa que a veces dejamos de ver es que en los hospitales públicos la academia, la posibilidad de esto estar al día, la posibilidad de aprender todos los días y de enseñar están allí. No lo pensé dos veces, le acepté la invitación al doctor José Antonio Condado y concursé en el Seguro Social y quedé entonces como
adjunto coordinador de hemodinamia del Hospital Miguel Pérez Carreño. Entonces comencé a hacer dos cosas que me encantaban: hacer la parte privada en un centro de primer nivel con gente maravillosa, con gente que estaba aprendiendo todos los días, y me fui al hospital a practicar todo lo que había aprendido en el Centro Médico de Caracas, ayudar a la gente a ver las dolencias de los pacientes y hacer, por supuesto, muchísimos casos que hicieron fortalecer mis habilidades en el área de la cardiología intervencionista. Hoy en día, el centro médico sigue siendo un centro de punta, un centro donde se invierte todo el tiempo en alta tecnología. Este laboratorio donde estamos es un laboratorio de los mejores del país, uno de los mejores de Latinoamérica, donde no se escatima esfuerzo en tener tecnología de primer nivel para darle a los pacientes. La otra cosa importante es que el Centro Médico de Caracas es un centro de enseñanza también. Aparte del fellow de hemodinamia, aquí hay residencia de posgrado de terapia intensiva, aquí hay residencias de nutrición, hay escuela de enfermería, y eso hace entonces que esa parte académica que nos encanta, que a mí me encanta, pues la tengamos permanentemente. Entonces comenzamos a trabajar en conjunto, Hospital Centro Médico de Caracas, y comenzamos a hacer una alianza maravillosa para facilitar y para ayudar a los pacientes que más lo necesitan y que a veces no tienen acceso a este centro. El Centro Médico de Caracas, sin duda alguna, en mi humilde opinión, es un centro maravilloso, un centro lleno de ética, un centro lleno de profesionalismo, un centro lleno de gente con una formación familiar que probablemente sea difícil de conseguir en otro lado. Hay gente maravillosa que hace otras cosas diferentes a la medicina. Tú te sientas un mediodía en el cafetín del centro médico y escuchas de pintura, escuchas de escultura, escuchas de gente deportista, escuchas de cocina, escuchas de una cantidad de cosas maravillosas que te nutren como persona. Y yo creo que esa es la diferencia del Centro Médico de Caracas, que hay gente muy preparada en muchísimas áreas, así que yo no dejaría el Centro Médico de Caracas. No he pensado irme jamás del Centro Médico de Caracas y tampoco he pensado en compartir mi trabajo en otro lado. Estoy orgulloso de pertenecer a este centro y espero que Dios me permita tener muchísimos años acá en el centro médico con la gente que aprecio. La hemodinamia como subespecialidad de la cardiología ha evolucionado en el tiempo. Inicialmente, en la década de los 70, con las primeras angioplastias coronarias, comenzó el boom del tratamiento de la enfermedad isquémica y comenzaron los implantes de los primeros stent en el mundo. En esa época se comenzó a implementar estas tecnologías acá en Venezuela. En el Centro Médico de Caracas se comenzó a hacer este tipo de técnicas. Todos estos años, estas técnicas de revascularización coronaria endovascular, que no es la revascularización quirúrgica, ha ido evolucionando y ha ido agarrando cada vez más terreno, al punto que la mayoría de los pacientes hoy en día, después de un infarto, se tratan por vía endovascular y no por vía quirúrgica. Los pacientes que se revascularizan por vía quirúrgica son pacientes bien seleccionados que, insisto, tú no los puedes resolver por vía endovascular. A pesar de eso, la cardiología intervencionista ha ido evolucionando y se ha ampliado su campo de acción. En el año 1999 se acuña un término de cardiopatía estructural para referirse a todos los procedimientos que se hacen dentro del corazón que no tienen que ver con las arterias coronarias. Comenzó entonces a cerrarse defectos estructurales y en el año 2002 comienza el boom de los implantes de válvulas por vía endovascular. El primero que hizo ese tipo de implante fue el doctor Alain Crivier, un médico cardiólogo intervencionista francés, con la cual tuvimos la oportunidad de estar con él, de entrenarnos personalmente. Yo tuve la oportunidad de estar en Suiza con algunos de los compañeros, otros compañeros del país, y la verdad fue que la experiencia estuvo maravillosa. Esa técnica llegó al país y llegó para quedarse. Los primeros casos lo hicimos
en Venezuela. El centro médico participó en uno de esos primeros casos. Tuvimos un gran número de pacientes que hicimos en los hospitales públicos, el Hospital Miguel Pérez Carreño, y la evolución de entonces de la cardiología intervencionista ha sido vertiginosa. Hoy en día no solamente tenemos una sola válvula, sino que tenemos muchísimas válvulas, muchísimos dispositivos para implantar en la válvula aórtica. Pero ahora no solamente es la válvula aórtica, sino que la cardiología estructural se ha ido a otras válvulas, a la válvula mitral, por ejemplo, para el tratamiento de la insuficiencia mitral, para el tratamiento de la estenosis mitral. Y recientemente la válvula tricúspide ha sido objeto de nuevas tecnologías para su tratamiento. Así que es demandante y es importante estar todo el tiempo estudiando, todo el tiempo entrenando, y el Centro Médico de Caracas sabe de todo esto y ha invertido y seguimos apostando por el crecimiento de la cardiopatía o del tratamiento de la cardiopatía estructural en Venezuela. Nosotros hacemos procedimientos con mucha frecuencia. El último paciente fue hace 4 o 5 días que le implantamos una válvula autoexpansible en la válvula aórtica, un paciente de 86 años, por ejemplo, con muchas comorbilidades, y a los 3 días el paciente se fue perfecto para su casa. La gente a veces cree que este tipo de procedimientos son procedimientos fáciles, y yo les explico a mis pacientes en el consultorio que sí, efectivamente son procedimientos que se ven fáciles, no son fáciles, pero el secreto del éxito es un correcto o una correcta planeación. Una correcta planeación y un excelente equipo de trabajo. Y aquí entonces es importante que sepan que hacer un caso, cualquier caso en una sala como esta de hemodinamia, implica tener un excelente equipo de trabajo que incluye unos anestesiólogos de primer nivel. Aquí en el centro médico tenemos anestesiólogos cardiovasculares de excelente nivel, de cirujanos cardiovasculares que estén en la sala con nosotros respaldándonos en caso de alguna complicación. Estos procedimientos no están exentos de complicaciones. Sin embargo, yo siempre le digo a los pacientes que el mejor centro no es el centro que todos los pacientes salen muy bien. Los verdaderos centros de primer nivel son aquellos pacientes, son aquellos centros donde si ocurre alguna complicación, se tenga la posibilidad de resolver esa complicación. El equipo de cirujanos es un equipo de excelente nivel. El equipo de cardiología intervencionista, yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Si yo estoy como primer operador y estoy colocando una válvula y algo me pasa y me desmayo, yo estoy convencido que mis ayudantes van a colocar la válvula sin que yo tenga necesidad de estar. ¿Por qué? Porque todos estamos en la capacidad de hacer el mismo procedimiento, y eso es un beneficio de estar aquí en este centro. La cardiología intervencionista va a avanzar. La cardiología intervencionista cada vez se está invirtiendo más en tecnología, y nosotros tenemos la obligación y estamos apostando a estar en el tope de todos estos procedimientos, y estoy convencido que así va a ser a lo largo de todo este tiempo. Evidentemente, la vida no puede eh, girar completamente en torno a la medicina. Uno se dedica a otras cosas, evidentemente. Y hay cosas que a mí me encantan y que me han encantado toda la vida. Eh, el deporte, por ejemplo, ha estado inmiscuido en mi vida desde niño. A pesar de que he practicado muchísimos deportes, los propios de la infancia, béisbol, fútbol, no me dediqué a ninguno de ese tipo de actividades. Sin embargo, desde muy pequeño hago ejercicio prácticamente todos los días. Cuando no lo hago es porque realmente mis actividades profesionales no me lo dejan. Pero dentro de esas cosas que he hecho, por ejemplo, en Mérida, me dediqué muchísimo a la montaña y a la alta montaña. He escalado todas las cumbres en Mérida, el Bolívar, el Humboldt, el Bonpland, el Toro, y Mérida pues se presta para hacer deporte de alta montaña. Eso te exige estar en muy buenas condiciones físicas. Paralelamente a eso, me gusta nadar. He nadado desde muy joven, sigo nadando al menos un par de veces por semana.
Cuando llegué a Caracas, una de mis cosas que no había podido hacer era hacer buceo. El buceo se convirtió para mí en un reto que debía cumplir. Hace 8 años tuve la oportunidad de hacer el curso de Open Water Diver, eh, que me permitió y me abrió un mundo espectacular con mis inmersiones en el Caribe venezolano. Creo que hacer buceo es una actividad espectacular que te abre la posibilidad de conocer un mundo maravilloso. Me hice fotógrafo submarino y me encanta grabar videos debajo del agua. Cada vez que puedo y que salgo del país donde puedo bucear, lo hago. He buceado en las costas en Brasil, cerca de Río de Janeiro. He visto tortugas marinas. He estado prácticamente en toda la costa venezolana buceando. He buceado en el Mediterráneo. Tengo algunos proyectos para bucear en otro lado. Así que el buceo es una actividad recreativa que te exige estar en buena condición física. Y eso es una de las cosas que me encanta. Todo lo que hago lo hago en función de hacer mis actividades que me gustan. Tengo algunos proyectos de buceo que los voy a desarrollar prontamente, que tiene que ver con algunos videos y algunos documentales que me gustaría hacer. No solamente es la actividad física, me gusta la actividad cultural. Desde pequeño aprendí a interpretar un poco la guitarra, a interpretar el cuatro, a interpretar la flauta. Creo, como dice algunos eslogan, la parte de la cultura es tener cultura musical y eso forma parte de el día a día y eso hay que enseñárselo a la gente joven y a nuestros hijos. Mi día ideal comienza muy temprano. Yo me levanto generalmente a las 5 de la mañana todos los días para alistar a mi hija menor para llevarla a su colegio. Yo siempre la llevo al colegio, la dejo en su colegio a las 6 de la mañana, 6:30, y luego que la dejo, yo generalmente me voy al gimnasio a entrenar una hora, hora y media. Eh, Puedo variar el entrenamiento, puedo correr, puedo ir al gimnasio, puedo nadar, pero esa hora entre 7 de la mañana y 8:30, 9 para mí es sagrado. De hecho, mis consultas desde hace muchísimo tiempo inician a las 10 de la mañana porque creo que hay que tener un espacio para ti, un espacio para recrearte, un espacio para ejercitarse, para poder decirle a los pacientes con seguridad, mira, tienes que ejercitarse, tienes que bajar de peso, uno tiene que dar el ejemplo. Entonces, esa mañana, después que hago ejercicio, generalmente desayuno y comienzo mi consulta a las 10 de la mañana. Esa consulta por lo general se extiende hasta las 3, 4 de la tarde. Si tengo la oportunidad de hacer un break para almorzar, lo hago. Si no, almuerzo al terminar la consulta. No pasa nada, ya estoy acostumbrado a ese tipo de actividad. Luego que salgo de la consulta, generalmente me traslado al edificio principal del centro médico a ver pacientes que tengo hospitalizados o los pacientes que le he hecho procedimientos a ver cómo están en su día. Luego que salgo del centro médico, me dedico a otras cosas. Generalmente me voy a estudiar, me voy a leer, me voy a escuchar buena música, me gusta el teatro, me gusta, como les digo, la buena música, soy amante del jazz y me encanta escuchar música y generalmente, no lo debiese decir, pero me acuesto muy tarde, 12 de la noche, porque de 11 a 12 por lo generalmente es mi hora de estudio. Así que eso más o menos es el día a día en mi vida, pues. Es difícil a veces hablar de cuál es tu filosofía de vida, porque pudiésemos extendernos muchísimo en comenzar a describir. Sin embargo, yo creo que mi filosofía de vida es vivir sin hacer daño. Hay que vivir intentando ser cada día mejor. Creo que la vida nos da todas las posibilidades para crecer, para ser un ser humano de primer nivel y eso tenemos que cultivarlo, tenemos que trabajarlo. Todas las cosas se ganan con esfuerzo, con sacrificio
Debemos transmitirle esto a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Creo que no debemos perder el tiempo en preocuparnos por cosas superfluas. La vida es muy corta, la vida es muy finita. No sabemos cuándo dejamos de estar o cuándo podemos estar enfermos y se nos acaba la posibilidad de hacer cosas que realmente queremos. Por eso yo he tratado de aprovechar y seguiré aprovechando hasta que Dios me lo permita todos los días para hacer todas las cosas que desee, las cosas que me llenen, las cosas que eh, m- puedan ayudar al resto de la gente, pero sobre todo que me llenen y que me den paz. Insisto, la vida es una sola, la vida hay que vivirla sin hacerle daño absolutamente a nadie. Cuando tú te enfrentas a un paciente tienes que estar seguro que eres completamente honesto con él. Tienes que tratar al paciente como si fuera tu papá o tu mamá. Eso es fundamental, como si fuese tu familiar. Y esa es la diferencia, o eso es lo que marca la diferencia. Debemos estar seguros en que le estamos ofreciendo a esta persona que tenemos al frente eh, lo mejor de nosotros, y la única manera que eso pueda ocurrir es que la relación médico-paciente vaya más allá de esas palabras que habitualmente tenemos en el consultorio. Por lo tanto, el paciente tiene el deber de conocer su médico y el médico tiene el deber de conocer a su paciente.